esta segunda vuelta se ha llenado de conflictos, de violencia, de insultos, de estigmas, de todo tipo. Yo creo que la polarización revela fracturas en el país, ¿no? Y revela fracturas de múltiple tipo que es necesario que señalemos, ¿no? Que es necesario que reconozcamos. Y eso ha hecho justamente que llevemos estas elecciones los ciudadanos de una forma muy emocional, de encrispación, en donde nos hemos insultado entre ciudadanos. El camino rumbo a Palacio de Gobierno se redujo a dos vías: Keiko Fujimori o Pedro Castillo o Keiko Fujimori. Luego de una disputada primera vuelta dejaron atrás a 16 candidatos y emprendieron sus campañas con propuestas totalmente distintas. Son dos propuestas sumamente contradictorias entre sí, ¿no? Desde la primera página de los planes de gobierno ya estamos encontrando clarísimas diferencias, ¿no? Desde un lado, de Keiko Fujimori, hemos visto la defensa fundamental de la Constitución del 93 y del modelo económico, y por el otro lado, desde Pedro Castillo, más bien la frase o el lema de vamos a cambiarlo todo y vamos a generar una nueva Constitución, vamos a cambiar el modelo económico. Así iniciaron la campaña electoral con miras al 6 de junio. Inmediatamente iniciaron sus viajes a distintas zonas del país en busca de captar votos. Las primeras encuestas arrojaron panoramas distintos para cada uno. Normalmente lo que sucede en segunda vuelta es que la postura más radical trata de ponerse un poquito más al centro para no generar tanto rechazo. Y ahora lo que hemos tenido es que más bien estas dos posturas se han puesto a un polo mucho más extremo, lo que ha generado pues evidentemente mucha confrontación entre los seguidores. Los discursos que cada uno ha tenido alrededor de esto no han sido directamente agresivos, pero sí desde una perspectiva muy pasiva, han fomentado o han azuzado el rechazo a el otro grupo, el rechazo a la otra opción. Esa segunda vuelta, en cambio, ya ese ya no es el objetivo. El objetivo ahora es tratar de convencer a aquella gran cantidad de masa que está al medio, masa grisácea, que no sabría por quién votar. Si votar por, como dicen, la democracia, no el rencor, o votar, en todo caso, no por la corrupción, y sí por un gobierno justo, ¿no? y equilibrado, en todo caso, de justicia social. Pedro Castillo, presidente. Aquí está la encuesta del pueblo, la encuesta de las plazas. Desde ambos lados, los simpatizantes se han sentido muy identificados por estos discursos, tomando una postura muy radical por uno u otro lado, y se han sentido con la legitimidad pues de llevar esto a niveles de violencia bastante inaceptables. Si nosotros entramos a una red social, ¿no? Por ejemplo YouTube, lo primero que sale es un comercial político, electoral. Ponen a personas llorando y señalando, no quiero que el Perú sea Venezuela. Pero también, rato después, puedes prender YouTube y sale una marcha, ¿no? Diciendo no a Keiko, diciendo no votes por la corrupción. Entonces, ves un poco esto, o sea, el aroma político ha llenado absolutamente toda la cotidianidad de las personas. Pedro Castillo partió con ventaja de hasta 2 dígitos en algunas encuestadoras sobre Keiko Fujimori, quien sumó pronto el apoyo de Mario Vargas Llosa. Algunas semanas después, el candidato de Perú Libre recibió el respaldo de Verónica Mendoza, candidata en primera vuelta de Juntos por el Perú. Ambos candidatos empezaron las primeras semanas a tener posturas bastante radicales y propuestas muy dispares, muy dicotómicas. Sin embargo, en el transcurso de las semanas, a través de las críticas, es que de alguna manera los discursos pasaron a tener un poco más de proyección respecto a la tranquilidad que querían proyectar justamente. Cambiar la Constitución, el modelo económico y la lucha contra la pandemia fueron los primeros temas que marcaron la agenda de campaña y dejaron en claro las diferencias entre ambos. Sin embargo, se adelantaría el debate. Pedro Castillo llamó a su contrincante a debatir en Chota, Cajamarca.
Keiko Fujimori aceptó de inmediato. Autoridades distritales organizaron en tiempo récord el debate en la Plaza de Armas. Ahí esperó Castillo la llegada de su contrincante, en medio de gran expectativa y medidas de seguridad. Es un día conmemorable a los hombres que nos comemos el pan con el sudor de nuestra frente. De igual manera, me gustaría hacerle el saludo correspondiente a la señora Fujimori, pero ignoro desde cuándo y dónde trabaja, pero mi saludo para todos los trabajadores del país y del mundo. Saludo al señor Pedro Castillo, que después de poner tantas excusas, finalmente tuve que venir hasta aquí para poder hacer un intercambio de ideas. Más allá de pullas, respuestas y confrontaciones, Chota fue escenario de un primer debate. La campaña empezó a calentarse y captar la atención de la ciudadanía. Cuando hablamos de política, hablamos de los aspectos más esenciales de la persona, del ser social, del elemento público, etc. Es positivo, por un lado, como bien lo has dicho, porque todos estamos ahora comprometidos con un tema político, pero es negativo porque se da únicamente porque es un tema electoral. Y al ser únicamente un tema electoral y al agarrarnos tan frío, entonces tomamos estas actitudes tan violentas. Si esto se correspondiera en el tiempo, en los años, y tuviéramos una participación, fuéramos protagonistas de estas decisiones colectivas, entonces no creo que sucedería eso. Para el sociólogo Jerjes Loaiza, son los factores emocionales, más que los temas de fondo, los que el electorado espera en los debates. Y cuando digo no les interesa, no quiero decir que a las personas les importe poco o nada, sino que en lo inmediato, para poder votar y para poder decidir, en ese sentido, no me interesa. ¿Qué es lo que me interesa entonces? Me interesa un candidato seguro, carismático o carismática. O sea, un candidato que tenga una percepción de las cosas que me permita a mí decidir finalmente. Y esta decisión que yo tome es una decisión que tiene que venir acompañada necesariamente de una demostración o de pruebas, que así lo señalo. Entonces, cuando yo veo el debate, lo que tengo que ver es una persona segura de sí. Aunque señala que el factor económico fue desde inicio uno de los temas más importantes para una población golpeada por los efectos de la COVID-19. Pero en esta campaña únicamente se habla del tema económico y la población se ha sentido tan conectada con el tema económico que lo único que quiere saber es ¿van a prohibir o no van a prohibir las importaciones? ¿Van a subir o no van a subir los precios? ¿El dólar va a seguir creciendo o no va a seguir creciendo? ¿No? O la idea de que si hazlo por tu familia, hazlo por tus hijos, etcétera, etcétera. Entonces creo que la población tiene en la mente dos cosas. Primero, que me asegures de que las cosas no van a empeorar. No está pidiendo que las cosas mejoren. Ya a este punto las personas no piden quiero que el Perú salga de este problema económico. Lo único que te piden es quiero que se mantenga igual. Tras el primer encuentro en Chota y luego de recibir cada uno el apoyo de ciertos sectores, una palabra empezó a marcar la campaña: polarización. Entonces, frente a estas dos posturas es que la gente ha ido polarizando alrededor de estos dos discursos, pero no necesariamente por la identificación plena, clara y consciente de estos discursos, sino también por el rechazo o el miedo a esa otra opción que a mí no me gusta. Y eso ha hecho justamente que llevemos estas elecciones los ciudadanos de una forma muy emocional, de encrispación, en donde nos hemos insultado entre ciudadanos, entre amigos, familiares, colegas, y esto evidentemente no es sano en estas semanas, en estos transcursos en donde estamos viendo los resultados electorales. Vemos que todavía seguimos muy tensos y muy polarizados, y efectivamente pues existe una preocupación respecto a cómo vamos a pasar la página y empezar a construir desde un punto de vista mucho más consensuado. Yo creo que la polarización revela fracturas en el país, ¿no? Y revela fracturas de múltiple tipo que es necesario que señalemos, ¿no? Que es necesario que reconozcamos, pero también que es necesario que nos pongamos a trabajar en una agenda común como ciudadanos, ¿no? Y en esa agenda común creo que la crisis nos permite tener prioridades bien claras, ¿no?
para salir de la crisis múltiple en la que estamos, tenemos que concebirnos como una comunidad, como un país, como compatriotas y conciudadanos. Nosotros en la campaña lo que hemos visto es que el reconocimiento de posturas diferentes, divergentes, es muy difícil, ¿no? Y entonces aquí es como si la persona que piensa distinto a mí, pues yo no reconociera la validez de su postura y contempláramos el intercambio político como la necesidad de aniquilar al otro o como si fuera una guerra, ¿no? Donde tenemos que eliminar esa postura, cuando el intercambio político precisamente se enriquece por posturas diferentes. Con propuestas opuestas desde un inicio, en una campaña polarizada, ¿cómo siguió el camino de los candidatos rumbo al 6 de junio? O sea, hemos llegado de una primera vuelta en donde se decía, quiero que las cosas mejoren, a una segunda vuelta en la que te dicen, por favor, que las cosas continúen así, al menos así. Quiero ganar al menos unos cuantos soles para poder sobrevivir. Eso es lo que ha llegado. Y por otro lado, nos ha llevado y nos lleva siempre en cada candidatura, cada proceso electoral a decir cuán seguro es mi candidato. Quiero ver en sus ojos, quiero ver en sus actitudes, quiero ver en sus palabras que en efecto va a ser un buen gobernante. El Perú ya con la pandemia, con la cuarentena, con esa situación económica tan extrema, nos ha llevado a un precipicio. Han recortado este proceso de tolerancia a la situación que vivimos. Esta especie de primavera económica ya se acabó y ahora lo que tenemos es una situación de precipicio. Tenemos dos propuestas que han tratado de acercarse un poquito, pero solo un poquito al centro para parecer un poco menos radical. Pero esto, pues, sin lugar a dudas, no ha ayudado a calmar el termómetro de la ciudadanía. La población afrontaba el momento más crítico de la pandemia mientras se desarrollaba la campaña electoral. Rumbo a la segunda vuelta se alcanzaron picos de contagios y muertes por COVID-19. ¿Cómo afrontaría cada candidato la lucha contra la pandemia? ¿Cómo reactivarían la economía? Entonces uno inevitablemente se pone a pensar, bueno, si tanto me lo dicen, ahora ¿por quién voy a votar? Y al momento de pensar también te pones a deliberar contigo mismo y de repente con otras personas. Pero en ese momento de deliberar también tomas una posición. ¿Y por qué tomas una posición necesariamente clara? Porque hay una exigencia por parte del grupo y por parte de la sociedad a que tomes una posición clara. La conformación de equipos técnicos se convirtió en un tema importante de campaña. Tras varias idas y venidas, Fuerza Popular y Perú Libre acordaron el debate de equipos técnicos organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. Dina Boluarte, Juan Pari, Hernando Ceballos, Andrés Alencastre, Avelino Guillén, Celeste Rosas por Perú Libre, Patricia Juárez, Luis Carranza, José Recoba, Carlos Bruz, Fernando Rospigliosi y Nano Guerra por Fuerza Popular. Finalmente ambos partidos se pusieron de acuerdo y lograron, pues, estos dos debates que han sido importantes, ¿no? El debate de equipos técnicos y el debate de candidatos presidenciales. Ambos equipos llegaron al Gran Teatro Nacional el domingo 23 de mayo. Fueron 6 bloques de debates.
Patricia Juárez y Dina Boluarte iniciaron con el bloque sobre reforma del Estado. Nosotros creemos en que debemos de tener un Estado cercano al ciudadano. Y para eso tenemos, en principio, que fortalecer las capacidades del servidor público. Invitamos a ese 1,5 millones de trabajadores del sector público a que se pongan la camiseta del Perú y salgamos a dar servicios de calidad a los ciudadanos. En nuestro gobierno estableceremos un nuevo pacto social a partir de una profunda reforma política, económica y del sistema de justicia para construir un Estado que garantice la salud, la educación, la inversión, turismo, trabajo decente, tecnología y el ejercicio efectivo de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales. Juan Par y Luis Carranza debatieron sobre recuperación económica, uno de los temas que generaron mayor expectativa. Que nosotros planteamos 4 ejes que son importantes para el desarrollo del país. El primer eje lo hemos llamado el eje social, el eje emergente. ¿Qué significa esto? Tenemos una economía deprimida, una economía muy golpeada por temas de pandemia. Entonces hay que reconstruir desde abajo los elementos de nuestra patria. El plan de gobierno tiene 3 ejes fundamentales: tu salud, tu comida y tu trabajo. Hay 2 instrumentos que vamos a utilizar. En el corto plazo, un fuerte impulso fiscal y financiero. En el mediano plazo, un fuerte impulso a la inversión privada, pero no de la gran empresa, de los pequeños y medianos empresarios. En plena segunda ola de la pandemia, el debate sobre salud y manejo de la pandemia se dio entre José Recoba y Hernando Ceballos. Es que en los primeros 100 días te vamos a dar salud, consultorios, pruebas moleculares, más de 100.000 al día, las vacunas que mereces. Al 30 de noviembre, todos los adultos mayores de 18 años estarán vacunados. Tus niños que no se vacunaron durante el año pasado tendrán las vacunas al día y los vacunaremos contra COVID para que en el 2022 comiencen sus clases. Pero hay que asumir las responsabilidades, porque cuando usted dijo, señor Recoba, apoyando al señor Bustamante, que la vacuna no servía, resulta que ahora hay informes de la Organización Mundial de la Salud y del propio Colegio Médico que demuestran que la vacuna sí sirve. Y lo peor del caso es que hay millones de peruanos que no se vacunaron a partir de esa campaña sistemática de Fuerza Popular descalificando las vacunas. En infraestructura, desarrollo regional y descentralización, intercambiaron propuestas Andrés Alencastre y Carlos Brus. La infraestructura es la argamasa que articula toda esa dispersión de las realidades productivas de este país. Y eso es lo que está ausente. Se hacen la infraestructura por proyectos, no por procesos sociales que se articulan en las multimodalidades que deberían existir aquí para un país de montañas, para un país megadiverso, para un país multicultural. Lo que mejor está funcionando son los contratos gobierno a gobierno, que permiten que venga al Perú un gerente de proyectos llamados PMOs, que con toda eficiencia, transparencia y sin corrupción eche a andar estos grandes proyectos, tal como se ha hecho en el contrato de la carretera central. Fernando Rospigliosi y Averino Guillén estuvieron a cargo de seguridad ciudadana y orden interno. Para combatir el delito callejero, el raqueteo, lo más importante es fortalecer las comisarías. Y dentro de las comisarías, en primer lugar, los detectives. La investigación criminal. La policía tiene muy buenos detectives, pero la mayoría están en las grandes unidades. Y la posición que ha planteado Fuerza Popular, lo digo directamente, es un desastre. Porque ellos están planteando respuestas cuando se ha cometido el delito. Lo que se tiene que hacer, o sea, quieren seguir viviendo en un globo de miedo. Lo que se tiene que hacer para combatir todo esto, para que exista cierto clima de paz, es prevención del delito. El bloque final fue el de protección del medio ambiente y desarrollo sostenible, en el cual debatieron Nano Guerra y Celeste Rosas. No podemos hablar de desarrollo sostenible si no vemos a la persona, si no vemos el ecosistema, si no vemos los equilibrios.
de proteger el medio ambiente cuando no miramos a la persona? A los niños, sí. Por tanto, tenemos que dedicarnos a tener un gobierno que ayude a generar más riqueza, que es una palabra extraordinaria. Los pueblos con riqueza salen adelante. Y allí tenemos que apuntar. A 2 semanas de las elecciones, los equipos técnicos de ambos partidos delinearon las propuestas que una semana después debatirían los candidatos a la presidencia. Keiko Fujimori y Pedro Castillo viajaron a la ciudad de Arequipa, lugar elegido por el Jurado Nacional de Elecciones, para encontrarse cara a cara en un último debate. Según las últimas encuestas publicadas aquel mismo domingo, la ventaja de Pedro Castillo sobre Keiko Fujimori se reducía. Ambos llegaron al auditorio de la Universidad Nacional San Agustín para jugarse sus últimas cartas y convencer con sus propuestas a los electores que aún no decidían su voto. Les damos la más cordial bienvenida a la hermosa ciudad blanca de Arequipa para este importante debate presidencial de los 2 candidatos de partidos políticos que pasaron a la segunda elección presidencial. Vengo desde Puña. Soy maestro del Ande, de la escuela olvidada. He compartido con mis alumnos muchos años, 24 años de servicio. Usted está acostumbrado a tirar piedras. Esta es una de las piedras que tiraron a nuestra caravana y que le rompió la cabeza a una simpatizante nuestra. Así iniciaron el bloque El Perú del Bicentenario. Hemos anunciado la construcción de 100 plantas de oxígeno a nivel nacional y entregaremos más de 10.000 concentradoras en las zonas más alejadas de nuestro país. Vamos a hacer que la ciencia y la tecnología no trunque y que vengan a decir que las vacunas tienen agua o que la saliva es un desinfectante. Lo que tenemos que hacer es que la vacuna sea de garantía para todos los peruanos. Vamos a implementar el primer nivel de atención, mejorar los centros de salud que están abandonados. Y por eso hemos dicho licencia cero al momento de nacer. No vas a pagar los cobros que te piden las municipalidades o los ministerios. 2 años tributación cero, para que el momento que estés creciendo puedas hacerlo con total libertad. Quisiera mostrar los titulares de 2 periódicos del mismo día. ¿Quién miente y quién dice la verdad? Nosotros no vamos a quitarle sus ahorros a la gente que trabaja. Respetaremos la propiedad privada, no más abusos de las AFPs y las ONPs. A una semana de las elecciones, los candidatos a la presidencia dejaron propuestas, pero también algunas pullas y ataques entre ellos. ¿No les suena a ustedes que hablar de corrupción es sinónimo del fujimorismo? No lance usted piedras cuando tiene tremendo techo de vidrio, señor Cerrón. No se haga el muy machito, que yo sé cómo contestar también. Y yo tengo a mi madre, a quien la quiero mucho. Pida perdón a las mujeres que fueron esterilizadas. Yo no voy a levantar una palanca para electrocutar a mi madre. Usted ve los medios de comunicación, parece que no, señor Pedro Tirapiedras. Nos gustaría que nuestra contrincante diga cuándo va a devolver los millones de soles que se llevó. El encuentro en Arequipa permitió conocer más sus propuestas. Sin embargo, según la Asociación Civil Transparencia, los temas que más preocupan a los peruanos van más allá de los planes de gobierno de los candidatos. Para el 51.6% lo que preocupa es, sea cual sea el resultado, que quien gane termine su periodo presidencial, pero busque permanecer en el poder, ¿no? Esa era una preocupación. Que si se cambia la Constitución no se haga por vías democráticas. Estamos ahí hablando del 46% de ciudadanos preocupados por esto. Y en tercer lugar, que no se respeten las reformas educativas.
51 años, nacido en Tacabamba, un candidato que apenas aparecía en las encuestas hasta antes del 11 de abril. Pedro Castillo dejó de ser una sorpresa al iniciar la campaña de la segunda vuelta. Empezó el rumbo a Palacio, encabezando la preferencia en los sondeos. Creo que un momento clave fue cuando forzó la organización de este debate en Chota. Creo que le ayudó a proyectar una imagen a nivel nacional. No le vamos a correr a los grupos del poder, por el contrario, les convocamos desde Tumbes a hacer los debates en cualquier plaza del pueblo, en cualquier escenario. Y si es posible, reto a la señora Keiko Fujimori para que el primer debate sea en Puña. Pero creo que esa fue la primera ocasión en que a nivel nacional se pudo distinguir cuál era su mensaje, cuál era su estilo y cuáles eran su principal retórica, más que propuestas, porque eso de hecho creo que es lo que ha escaseado en su campaña. En un gobierno del pueblo, la educación del pueblo peruano tiene que ser un derecho constitucional. Basta de lucrar con la educación del pueblo peruano. Basta de discriminar al pueblo peruano. Miles de jóvenes estudiantes alejados de la realidad. Espero recuperar la plata de la gran corrupción de los lingotes de oro para poner internet en todas las instituciones y a todo el pueblo peruano. Y para eso vamos a incluir a nuestros maestros en la primera línea para que reciban la vacuna y ellos puedan regresar a las aulas con total seguridad. Pero vamos sobre todo a modernizar las escuelas que están tan deterioradas y construiremos, así como lo hizo mi padre, Alberto Fujimori, 3.000 colegios a nivel nacional. Yo, Keiko Fujimori, haré 3.000 colegios más en un futuro gobierno nuestro. Para el analista político José Carlos Requena, este fue un momento importante en la campaña del candidato de Perú Libre. El mensaje de Castillo y sus ideas desde Chota se difundieron a nivel nacional. Este no fue el único momento positivo, según Requena. Creo que han habido momentos importantes como el endose del equipo de Verónica Mendoza y la firma de esta declaración, este compromiso que firma con ellos. Y a lo largo hay que ver también qué impacto tuvieron los debates. El debate técnico creo que no le favoreció, tampoco el debate de Arequipa, y era más bien en el espacio, digamos, de contacto directo con el electorado en el que Castillo se sentía mucho más cómodo. Los cuestionamientos fueron hacia el fundador del partido Perú Libre, sentenciado por corrupción, Vladimir Cerrón. Castillo deslindó de él en varias ocasiones. Sin embargo, críticas continuaron desde sus contendores. La demora en la definición de su equipo técnico fue también un problema durante la campaña. Que no se ha logrado distinguir un equipo técnico sobre el cual se apoye. Eso recién se está terminando de ver en estos días. Al final de la campaña, también entre el debate y el cierre, de confirmarse la elección de Castillo, va a tener que terminar de, digamos, consolidar todas estas cosas, terminar de dirimir para poder ver sobre cuál de las opciones finalmente se asienta. Pero ese es uno de los grandes flancos, una de las grandes interrogantes que vamos a tener que ir leyendo día a día, no solo digamos, por a quién nomine originalmente, sino por qué tanta perdurabilidad puede tener. Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, investigada por delito de lavado de activos, llegó por tercera vez a una segunda vuelta electoral. Tras el debate en Chota, aceptó el reto de Castillo para debatir en los exteriores del penal anexo de Chorrillos. El candidato Castillo, que fue quien propuso este debate, lamentablemente no cumplió con su palabra. Lamentablemente se corrió nuevamente. El candidato de Perú Libre decidió ir a otras actividades. Keiko, ya en el estrado, se reencontró públicamente con su hermano Kenji Fujimori. Este show que se armó en torno a la reconciliación con Kenji no tuvo como paralelo o no tuvo algo equivalente
en un mensaje hacia el centro, en un mensaje más conciliador, en un mensaje que ayudara a vencer las resistencias que Keiko Fujimori despertaba y despierta aún en un sector importante de la ciudadanía, ¿no? Una reconciliación que no tuvo mayor efecto positivo, según algunos especialistas, contrario al acercamiento que tuvo con el escritor Mario Vargas Llosa. Si uno considera que el endose de Mario Vargas Llosa fue muy temprano, porque fue a la primera o segunda semana después de la elección del 11 de abril, hubiera esperado algún mensaje más en esa dirección, ¿no? En una suerte de democratizar tu lucha. A diferencia de Castillo, la candidata de Fuerza Popular presentó rápidamente a los integrantes de su equipo técnico. Además, sumó a futbolistas y figuras públicas a su campaña. Y no llegó a tener ni un elenco de escuderos políticos, si quieres, o voceros políticos, ni tampoco un mensaje hacia un elector mucho más moderado. Su candidatura como que nunca salió de su zona de confort, y lo que fue acumulando en las últimas semanas fue más por el temor que originaba Castillo que por el convencimiento de su opción. Así llegaron ambos al 6 de junio, con algunos aciertos y con muchas dudas. Ambos forjaron una campaña polarizada que terminó con una distancia, según encuestas, muy corta entre ambos. Tras una intensa campaña en medio de una pandemia, con propuestas diferentes y a poca distancia en intención de voto según las encuestas, Pedro Castillo y Keiko Fujimori llegaron al 6 de junio en medio de gran expectativa. La candidata inició la jornada con un desayuno con representantes de las ollas comunes en San Juan del Lurigancho. Pedro Castillo hizo lo mismo muy temprano en Chota. La cobertura electoral de TV Perú llevó detalles de cada uno de los candidatos, incluyendo el momento en el que votaron. Observadores internacionales estuvieron presentes en la jornada electoral. La OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones llevaron a cabo los comicios con información transparente y brindando todas las medidas de bioseguridad. La votación cerró a las 7 de la noche. La encuestadora Ipsos inmediatamente publicó los resultados de la encuesta a boca de urna. Hay que mantener la calma. Hay que ser prudentes. El pueblo es sabio. El pueblo sabe lo que hace. El pueblo es inteligente. Compañeros, hermanos, queridos compatriotas que están también en el exterior del país, llamo a la más amplia cordura. Lo que hemos escuchado no es nada oficial. Se han recibido con alegría, pero al ver que el margen es tan pequeño, es fundamental también mantener la prudencia. Un margen estrecho entre ambos considerando el margen de error. Hubo celebraciones en Lima y Chota en un ambiente de expectativa, tras conocerse luego el conteo rápido de la encuestadora Ipsos. Tenemos a Pedro Castillo con 50.2% y Keiko Fujimori con 49.8%, mientras vemos cómo reciben este resultado en Tacabamba, ¿cierto? Estos son los exteriores de la sede del partido político de Pedro Castillo, donde se encuentra además él, así que seguramente en breve saldrá a dar algún tipo de declaraciones. Los candidatos se dirigieron a sus simpatizantes, manteniendo la expectativa y esperando los resultados oficiales de la OMPE. El primer reporte llegó a las 11:30 de la noche, luego de una larga jornada. Resultados de fórmula presidencial. Actas contabilizadas al 42.030%.
Los reportes continuaron durante la semana. El conteo avanzó mientras la ciudadanía espera la proclamación del ganador por parte del Jurado Nacional de Elecciones. Una campaña larga, intensa y reñida que culmina con un proceso electoral respaldado por observadores internacionales. Para los analistas quedan muchas conclusiones. Ambos candidatos han cometido varios errores. Más bien parecía que se estuvieran haciendo una campaña en donde se cometían autogoles. Desde el lado de Pedro Castillo se escuchaban en sus mítines que iba a acabar, digamos, con algunas instituciones públicas que son importantes para la institucionalidad democrática. Desde el lado de Keiko Fujimori se escuchaba, por ejemplo, exclamaciones bastante cuestionables como que las esterilizaciones forzadas formaron parte de un plan de salud, de planificación familiar, ¿no? Entonces, luego ambos han tratado de corregirse, pero justamente estas contradicciones han sido las que han generado mucho rechazo y han aumentado más al fuego de uno u otro lado. Desde el punto de vista de los aciertos, creo que ha sido importante que en los últimos días ambos muestren una postura mucho más tranquila y mucho más calmada. Sin embargo, insistiría con esta actitud más bien de una agresividad pasiva que han tenido, más bien en donde genera de alguna manera una reacción en el otro que está escuchando. Entonces esta segunda vuelta se ha llenado de conflictos, de violencia, de insultos, de estigmas de todo tipo, llegando a los aspectos incluso más crudos, como es el caso de la muerte de estas personas en Hebraica, y desde un punto de vista más tragicómico, llegando a terruquear a perros. Keiko Fujimori, o el partido Fuerza Popular, ha intentado y sigue intentando por todos los medios vender esa figura de la democracia. Y digo vender la figura de la democracia y también la idea del rencor, irónicamente porque hablar de democracia en un contexto, si hablamos de un contexto más duro, el gobierno fujimorista, al menos por algunos años, no fue tan democrático que digamos, ¿no? Y si hablamos de rencor, en realidad ya hay juicios establecidos y sentencias establecidas, no tiene que ver con un tema de rencor. Pero claro, ha jugado con las palabras para flexibilizar el voto. Para el sociólogo Jerjes Loaiza queda para el futuro la crítica hacia la difusión de información tanto en redes sociales como en medios de comunicación en tiempos de campaña electoral. Que en buena medida hacen a un lado la búsqueda de información fidedigna y terminan ensombreciendo lo que debería ser un proceso electoral democrático deliberativo. Apelan a estigmas, apelan a información que en realidad no ha sido comprobada, apelan a mentiras muchas veces para hacer que la población pueda tener una visión de las cosas. Y esto es negativo. Los peruanos aguardan al próximo presidente con miras al bicentenario, en medio de una pandemia y tras 5 años de inestabilidad política. Creo que en lo inmediato es importante reconocer lo que en primera vuelta fue reconocido, que es decir, que se logró llevar a cabo un proceso de elecciones de manera ordenada, transparente, limpio, ¿no? Y eso fue reconocido tanto por observadores internacionales, entre los cuales estaba la OEA, la Organización de Estados Americanos, que ha reconocido el desarrollo del proceso, pero también nosotros, la Asociación Civil Transparencia, en el marco de sus principales funciones está la observación electoral, también reconocimos el correcto desarrollo de la jornada electoral y una adecuada organización de la misma. Va a ser bien importante que ambas fuerzas políticas reconozcan el resultado definitivo, que no se busque confundir a la población hablando de algún fraude, ¿no? Y que también podamos dar garantías, como lo señalaba, del correcto desarrollo del proceso. Tenemos que esperar estas semanas que todo se calme y que tengamos los resultados oficiales para poder trabajar una agenda consensuada entre las organizaciones políticas. Si bien el presidente Sagasti ha comentado que va a convocar a quien sea elegido para trabajar en una agenda
con miras a la continuidad de lo avanzado en la lucha contra la pandemia, entre otros temas vinculados a la emergencia sanitaria y la crisis económica, creo que es fundamental que se convoque a ambos candidatos, a ambos líderes de estas dos organizaciones políticas. No podemos dejar de lado a quien quedó en segundo lugar, porque efectivamente casi la mitad de la población ha optado por esta segunda figura. Entonces, en esa línea va a ser sumamente importante que se reconozca también y que se recoja estas demandas ciudadanas, estas preocupaciones y necesidades que tiene la ciudadanía que optaron por esta fuerza política o por este líder político que no llegó al poder. Va a ser muy importante que la sociedad civil se organice y desarrolle un proceso de vigilancia que nos permita poner las alertas y que nos permita resaltar los momentos en que los líderes políticos y que sea quien sea que llegue al poder no cumpla con eso.